Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, mi nombre es José, estamos en Maratón y chavales, ayer vi la película de Mandalorian and Grogu y hoy estoy aquí para analizarla, comentarla y principalmente hacer la review con ustedes sin spoiler y después con spoiler. Primero principal me gustaría preguntarles qué les pareció la película. También, si esta es una verdadera película para cine o es una película para streaming, la verdad es que eso es algo que me gustaría que ustedes compartan conmigo, que es cuál es su opinión. Y tercero, y esta es posiblemente principal, si esto es verdaderamente una película o es un resumen de lo que podría haber sido la cuarta temporada de Mandalorian and Grogu, chavales, porque en mi opinión, chavales, en mi opinión, no es muy diferente a lo que son la tercera, segunda o primera temporada de lo que fue The Mandalorian, chavales. Así que vamos a comenzar la review sin spoiler y después con spoiler, chavales, analizando todo lo más destacado, los momentos más memorables y principalmente si esta película logra sumar al fandom de Star Wars, si logra sumar más a la franquicia o es más de lo mismo, chavales. Así que let's go, vamos a iniciar haciendo la review de Mandalorian and Grogu, primero sin spoiler y después con spoiler. Primero en principal, respondiendo a las tres preguntas que hice anteriormente, si esta película me gustó o no me gustó. La verdad es que me pareció una película entretenida, con momentos memorables, momentos tan olvidables, momentos que podrían haber sido tensos, momentos donde uno sabe que donde cualquiera de los personajes se ponen en peligro no están verdaderamente en peligro, o por lo menos te dan esa sensación. La verdad es que en todo momento sentí que no había ningún tipo de peligro para cada uno de los personajes. Estamos hablando de Mando, estamos hablando de Grogu, estamos hablando del Hutch, estamos hablando... Así que la verdad es que me pareció una película bastante PG-13, podría así decirlo, principalmente para todo público, donde no iban a haber grandes cosas, chavales. Escenas de acción muy bien hechas, muy bien coreografiadas. El CGI, la verdad que estuvo muy bien, muy bien. La verdad que en comparativa de muchos proyectos que están viniendo de la mano de Disney, el CGI estuvo bastante decente, principalmente en los momentos que tendría que estar decente. Tercero, los personajes. Tenemos el desarrollo de personajes de Mando, tenemos Grogu. Hicieron más de lo mismo, en mi opinión, esos dos personajes. El personaje de Hutt, el hijo de Hutt, la verdad que lo hicieron genial. Los gemelos Hutt también, que serán los dos hermanos que están a cargo de la organización criminal que van en búsqueda de su sobrino. Me pareció también. Después la ejecución del plan me pareció genial. Vemos que es lo que busca, cuál es la función de Mando posteriormente a los eventos de Mandalorian temporada número 3. Podemos ver ahora, hoy por hoy, que es un cazarrecompensas exclusivo en búsqueda de ex imperiales, altos ejecutivos, bajos ejecutivos, pero principalmente trabaja para la Nueva República como su cazarrecompensas en búsqueda de lo que quedó del imperio, chavales, del bajo mundo. Vemos la ejecución principalmente de dos grandes cabecillas que quedaron, pero que hoy por hoy están sometiendo muchas veces al pueblo ajeno, chavales. Así que por ese lado me pareció genial. El lado de la Nueva República me pareció genial. Sigourney Weavers, la verdad es que, disculpe mi pronunciación, pero la verdad es que me pareció un personaje totalmente secundario, terciario. Sale en la foto, pero la verdad es que si no hubiera estado ella, hubiera sido más de lo mismo. No cumple ninguna función esencial en la trama, simplemente cumple la función que en su momento hacía el personaje que era el personaje que hacían en las temporadas, que no me acuerdo en este momento el nombre, pero básicamente es él quien le da los trabajos a Mando. Así que, chavales, la verdad que me pareció increíble. El personaje de Sigourney Weaver me pareció totalmente, por un lado, destacado, pero por otro lado, olvidable, chavales. Olvidable. Tenemos más chavales, tenemos más los Stormtroopers, chavales, que me disparan para el frente, disparan para abajo, para el piso y para las paredes, chavales. Eso la verdad me pareció muy común en lo que es la saga de Star Wars, pero la verdad es que muy lamentable, chavales. Podemos ver y destacar muchas cosas, chavales. Principalmente lo que es los universos que se visitan, los planetas que se visitan. Vemos el personaje que
da voz el propio director Martin Scorsese, podemos conocerlo. Pensé que iba a ser un diálogo superfluo, pero la verdad es que estuvo bastante bien entretenido. No olvidemos que el personaje de él es un vendedor en un puesto de comida rápida, lo hace genial. Increíble, chavales. Podemos ver más, chavales, más de lore, bastante copado, chavales. Así que, una vez dicho esto, vamos a pasar a la opinión con spoiler. Con spoiler, chavales, con spoiler. Yo le había preguntado si la buena película era buena o mala, si la película era una película para cine o para streaming, y la tercera pregunta era si la película era un rejunte o un resumen de lo que hubiera sido la cuarta temporada de Mandalorian. Respondiendo la segunda y la tercera, con spoilers siempre hablando, sin lugar a dudas, esta es una película, para mí, en mi opinión, que es una película para streaming, chavales. Es una película que tiene 2 o 3 momentos grandes, tiene 2 momentos que se verían geniales o que se ven geniales en el cine, pero en su gran mayoría, chavales, es más de lo mismo que podemos ver y disfrutar en las temporadas anteriores de Mandalorian, chavales. La verdad que pese a esos momentos donde podemos ver el presupuesto que está implicado, no nos olvidemos que los presupuestos de las temporadas eran equivalentes a alrededor de $100 millones y el presupuesto para esta película es de 165 millones, si no me equivoco. La verdad es que se ve que hay un gran presupuesto, se ve que el tiempo de lo que hubiera sido posiblemente la cuarta temporada de 8 episodios, posiblemente de todo ese guión se resumió en una película de 2 horas y media, de 2 horas más o menos. Así que la verdad es que se pudo disfrutar mucho mejor en ciertos aspectos, chavales. Pero como se pasó de una historia, posiblemente de una temporada de 8 episodios a una película de 2 horas, la verdad es que la historia se vio bastante comprimida en muchos aspectos y en mucho desarrollo de personajes, chavales. Así que para mí, en mi opinión, Grogu lo hace bien. Los momentos de Grogu son bastante cómicos, cumple su función. Vemos el apego, en cierto modo, que se tiene tanto Grogu hacia Mando y Mando hacia Grogu. La verdad que me pareció genial. El código de honor que sigue Mando durante toda la película me parece genial. Pero, chavales, vemos en gran parte la medida, chavales, donde no hay un gran antagonista, donde no hay una gran historia en general, lo que nos tiene acostumbrado principalmente lo que es las películas de Star Wars o grandes películas de franquicias, donde hay un gran villano. En este caso no hay un gran villano, simplemente Mando. Y por eso digo que para mí es una película que debió haber sido la temporada 4, porque lo que estamos viendo acá es Mando cumpliendo 2 trabajos, uno en búsqueda de un lugarteniente que cumple la función de proteger ciertas regiones cuando en realidad la está oprimiendo, y Mando lo va, lo captura y lo mata. Y después el otro trabajo es de ir a buscar un gran imperial, donde tiene que ir a ver a los gemelos Hutt, y de los gemelos Hutt lo derivan el sobrino, que tiene que ir a rescatarlo, y con el objetivo de cumplir, de buscar a un gran lugarteniente ex imperial, chavales. Podemos ver el desarrollo genial. Mando cumple el primer trabajo de modo increíble, pero el segundo trabajo decide cambiar la idea, chavales, porque el sobrino de los gemelos Hutt, el trabajo que tiene que cumplir Mando, lo encuentra, y es el propio que decide no ir hacia sus tíos, vendría a ser, porque sin lugar a dudas lo ejecutarían, chavales. Mando se da cuenta que si devuelve a este pequeño Hot, en su mayoría, porque después vemos la animalada que es, porque la primera imagen que vemos de el sobrino, el que era de Jabba de Hutt, que no era el hijo de Jabba, vemos que en la primera imagen lo ve como una forma de niño, pero en realidad era el gladiador que podemos ver en los trailers, chavales, podemos ver en los trailers. Pero la verdad es que podemos ver aquí como si fuera el propio Mando, el propio Grogu, entrenándose después de los eventos, chavales. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Este es el primer trabajo. Este es el primer trabajo donde tiene que cubrir Mando, ir a buscar un lugarteniente que tiene, en cierto modo, la función de proteger en ciertas regiones, pero en realidad lo está oprimiendo. Vemos por aquí, chavales, esta parte. Vemos a este nuevo cazarrecompensas. Me pareció bastante loco, chavales. Me pareció bastante loco cómo Mando
lucha contra todo el mundo, pero cae en una burda trampa de una trampa puesta en el cielo, en el suelo, chavales. La verdad es que vemos por acá los gemelos Cat, que son los que le encarga el trabajo, Sigourney Weavers. La verdad que para mí me pareció un personaje bastante secundario, terciario, y chavales, la verdad que me pareció bastante, para mí, en mi opinión, bastante lamentable, porque es una gran actriz, todo el fan de ciencia ficción, todo aquello que hemos apreciado en las películas de Alien, y muchas más de chavales de la gran actriz que es. Vemos aquí como quien le encarga los trabajos, vuelvo a repetir, a Mando, quien les da los trabajos, y después podemos verla como piloto. Pero sin lugar a dudas, en este momento donde vemos a todos los pilotos llegando para rescatar a Mando, a Grogu, vemos que no tienen ninguna posibilidad de que vayan a ser derribados o que corran ningún riesgo. Esa es la sensación que da en todo momento, chavales. Ese ataque final de los X-Wing hacia la base de los gemelos Hutt, donde está la organización, me pareció bastante lamentable, chavales. Tendrían que haber hecho mucho antes, porque no nos olvidemos que llega un momento donde Mando tiene que, después de haber sido capturado por los gemelos Hutt, habérsele podido liberar, estar completamente herido, salvarse, decide entrar de vuelta a la base de los gemelos Hutt, y para rescatar al hijo de Jabba, vemos que Mando se pone enfrente a diestra y siniestra a todo el ejército que está protegiendo la base de los Hutt. Vemos que ataca a diestra y siniestra a los principales, los robots gigantes. Me pareció genial ese robot, me pareció el CGI que está aplicado ahí, me pareció genial. Pero en ningún momento se siente primero principal que hay peligro, y después cuando llegan las naves a rescatarlos, ya es cuando los gemelos Hutt están muertos y cuando el otro cazarrecompensa, que fue que lo capturó, también huyó. O sea que Mando y Grogu no tienen ningún peligro. O sea, la verdad que a mí me pareció, ese ataque final me pareció lamentable, chavales. La verdad que me pareció lamentable. Este ataque, chavales, ocurre al final de la película, la que no haya visto, y esto es spoiler por sin lugar a dudas, por eso es que lo dijimos que era con spoiler. Este ataque final ya es con una base de la organización, con los gemelos que están muertos porque fueron devorados, y después únicamente tienen la función de protegerlos, pero estos destruyen todo y en ningún momento tienen ningún concepto de peligro o que alguno haya sido derribado. Es más, yo calculo que ninguno fue derribado, chavales. Así que, chavales, la verdad que podemos ver acá esta secuencia, chavales. Por eso te digo que por un lado me pareció una película entretenida, me pareció una película agradable, por momentos bastante entrañable, donde vemos a muchos personajes. Lo que no logro entender es cómo estos pequeños tienen una función de proteger, de reparar la nave cuando la nave es totalmente gigantesca. La verdad, chavales, que me pareció copado, chavales. Así que, por eso vuelvo a repetir, para mí es una muy buena película, entretenida. No quiero alargarlo más para que para que no sientan que esto es un resumen completo, paso a paso, de lo que pasa dentro de la película. Mi opinión es para dar mi punto de vista. Yo creo que la franquicia de Star Wars se merece mucho más, y criticarla no es querer que la franquicia se acabe, se termine y que no haga más nada. Criticarla es pedir que suban el nivel, criticarla es pedirle que incrementen no tan solo el presupuesto, sino también en capacidad a la hora de crear guiones, crear historias, buenos actores, actrices, buena dirección, buena postproducción, buen marketing. Y no porque una idea funcionó llevarla al cine, porque para mí esta película fue un resumen de lo que pudo haber sido la cuarta temporada de Mandalorian, chavales. Así que para mí esta película es un 70 de 100. Para mí esta película es un 70 de 100. Es una película aprobada, pero es una película que pudo haber sido mucho mejor, chavales. A destacar, Mando, Grogu, si le ha gustado lo que es la serie, acá le va a gustar igual o más. Y después, el hijo de Jabba me pareció genial, me pareció increíble. Los dos líderes que vemos que capturan o uno captura, vemos como en cierto modo lo capturan fácil, así que la verdad es que me pareció bastante positivo. Pero en definitiva no hay un gran villano, se siente como una idea de que fuera una cuarta temporada, se siente como por momentos como una serie. Por lo tanto, chavales, para mí es una muy buena película, pero
la franquicia de Star Wars merece más, chavales. Y criticarla no es querer que termine, sino es que mejoren, chavales. Así que esperemos qué es lo que viene. Vemos que hay una película, si no me equivoco, ya en postproducción de que protagonizada por Ryan Gosling y ya está en postproducción. Sabemos que hay proyectos para la serie, pero para el cine principalmente hay poco y nada, chavales, poco y nada. Nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto. Adiós, chavales. Adiós. Nos veremos en la próxima por más Star Wars, chavales. Yo quiero que haya muchas más películas de Star Wars, mucho más contenido, porque realmente soy fan de la franquicia y queremos que haya más y mejor calidad.